Gracias por la invitación, en primer lugar. Bueno, es un evento interesante ¿no? Para discutir. Me parece que estamos en un momento histórico en la República Argentina donde, después de 12 años de muchos esfuerzos realizados para resolver un problema sistémico en el país, volvemos al punto de partida. Volvemos a una situación donde lo que estamos debatiendo fundamentalmente es si la forma de resolver el endeudamiento externo es cancelando el endeudamiento o generando una nueva política de endeudamiento para la República Argentina. Después pongámosle a esto los calificativos que querramos. Necesario, salvaje, brutal, justo, adecuado. No viene al caso en este punto. Lo cierto es que Argentina, durante los años 2005 y 2010, llevó adelante dos políticas destinadas a resolver un problema con la deuda externa argentina, y en el año 2016 el Congreso Nacional está tomando una serie de decisiones políticas que uno puede compartir o puede no compartir, pero uno no puede desconocer que son decisiones profundamente democráticas, en el sentido de que la mayoría de los diputados, y pareciera ser que la mayoría de los senadores, van a aprobar esta propuesta como la mejor propuesta para el país. Lo cual plantea también todo un debate que luego podemos charlar y tener aquí. Y esta decisión va a implicar en la República Argentina la pregunta respecto de si esto resuelve el problema de la deuda externa o si abre un nuevo ciclo de endeudamiento. El gobierno planteó que esto era la forma de cancelar y de resolver el problema de la deuda. La política ha planteado desde algunos sectores, fundamentalmente desde el Frente Renovador y desde Cambiemos, que esto es la forma de resolver el endeudamiento argentino, esto es la forma de cancelar una deuda de miles y miles de millones de dólares tomada en diferentes periodos de la historia, que tienen que ver en su origen, esto lo va a explicar seguramente luego muy bien Daniel Marcos y Alejandro Olmos, tiene que ver fundamentalmente con la génesis de la dictadura cívico-militar. Entonces, el primer punto que me parece que vale la pena destacar en esta presentación, y es un tema jurídico también, es que las condiciones de este endeudamiento tienen que ver con las condiciones en las cuales se lleva adelante un golpe cívico-militar en la República Argentina, del cual estamos cumpliendo 40 años hace muy poquitos días, el 24 de marzo. Ese golpe militar fue un golpe que implicó fundamentalmente que los principales grupos económicos tomaran la deuda externa argentina. Y esto no podemos pasarlo por alto, porque la deuda externa argentina, tal como fue generada a lo largo de estos primeros años, ha sido una deuda cuyas características de legalidad han sido puestas en discusión a lo largo también de la historia, y han sido puestas en discusión en causas judiciales. Esto es, para hablar de forma muy clarita, estamos en la Facultad de Derecho, el lugar donde yo me formé honrosamente. La deuda externa argentina ha sido investigada judicialmente y se ha logrado determinar que conformó una serie de delitos económicos en perjuicio del erario público y en perjuicio del conjunto de la comunidad, de la sociedad de la República Argentina. De modo tal que lo que estamos discutiendo hoy es pagar o no pagar un delito económico, pagar o no pagar las consecuencias de un delito económico. Y esto es una cuestión que es jurídica, es valorativa, y después sí, pongamos de costado la discusión respecto de si pagar en este momento es necesario o es conveniente para avanzar en una hipótesis de trabajo político y jurídico y económico que sostiene que la República Argentina solo va a conseguir inversiones en el exterior si resuelve el problema con los holdouts o con los fondos buitres, que es una discusión que me parece que es importante, pero es una discusión aparte. Pero la génesis de esta deuda es una deuda que tiene que ver con un carácter criminal de determinados grupos económicos, y digo criminal porque tiene que ver con un endeudamiento generado a partir de delitos económicos. No solamente hay un proceso de deuda externa en la República Argentina que ha llevado a que diferentes tenedores de bonos apostaron fuertemente a la construcción de una poderosa herramienta a partir del litigio sistemático durante varios años, que han sido los fondos buitres, denominados de esta manera por la comunidad internacional, sino que a nivel interno en la República Argentina también ha sucedido esto. En la República Argentina, y esto yo quiero contarlo aquí, detenerme 2 minutos en esto, durante los años 80 se produjo el vaciamiento de importantes bancos que tenían funciones sociales y funciones también económicas y de rentabilidad en el sistema financiero argentino.
Pongo un caso concreto, el Banco de Italia y Río de la Plata, un banco que algunas generaciones que están en esta sala conocen, otras no conocen, pero el Banco de Italia es uno de los tomadores de los seguros de cambio vinculados al endeudamiento externo. Parte de estos seguros de cambio por un problema vinculado con la absorción de la emisión monetaria en aquel momento, que se entendía que la emisión monetaria no podía superar el 7%, un ritmo del 7% anual, porque generaba niveles elevados de inflación, se absorbía a partir de unos bonos denominados justamente bonos de absorción monetaria, BAM. Cuento este caso porque me parece singular y van a ver por qué. El Banco de Italia fue objeto de una acusación penal. Esa acusación penal se investigó en la justicia, se dictaron procesamientos, el caso nunca llegó a juicio oral porque prescribió la causa, y cuando la causa prescribió, lo que hicieron los abogados de este famoso banco fue pedirle a la justicia que le devuelva estos bonos que habían sido embargados en la causa penal, como fundado el embargo en la necesidad de cubrir los costos contingentes de un juicio penal, esto es, las costas generadas por el proceso. Cuando pidieron el reclamo de los bonos, obviamente pidieron el reclamo de los bonos a valores corrientes. Estamos hablando ya del año 2007, 2008 y continuó luego en el 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 y seguirá esto con el correr de los años seguramente. Con lo cual parte de estos bonos implicó que fueron actualizados a valores cercanos a los 14 millones de dólares para alguna de las láminas, mientras que otras tenían distintos valores. Estas láminas fueron puestas también en un proceso de profunda litigiosidad en la justicia argentina, donde quienes habían vaciado, se habían apoderado de una de las entidades más importantes y emblemáticas de la República Argentina. Recuerdo solamente que el Banco de Italia había nacido en el año 1890 y pico, un banco de suma importancia en el país. Lograron que algunos jueces en la República Argentina les reconocieran valores de estos bonos por estas sumas de dinero. 14 millones de dólares, hay un caso en este momento en la Corte que está cerrándose, casos de 3 millones de dólares por un lado, 4 millones, 5 millones, que son sumas de dinero que fueron al bolsillo de las personas que habían vaciado esta entidad bancaria. ¿Cuál era el origen de estos bonos? Era el seguro de cambio obtenido a partir del endeudamiento externo que el Banco de Italia había tomado con entidades bancarias del exterior. ¿Qué quiero reflejar con esto? En la República Argentina, algunos actores de la economía han litigado durante años para obtener sumas millonarias de dinero a partir de procesos fraudulentos vinculados con el endeudamiento externo. En el exterior también. Y el caso de los fondos buitres es un caso que tiene estas características. La principal razón de ser de este caso consiste básicamente en que los denominados holdouts han llevado a la práctica una estrategia consistente en sostener sistemáticamente a lo largo del tiempo el litigio como una forma de generar una inversión muy rentable a lo largo del tiempo que finalmente derivó en el cuadro que ustedes veían recién presentado por Daniel Marx, donde ustedes miran el monto de deuda reconocido para NML Capital, que es el principal tenedor de estos fondos, es la creencia de mayor cuantía monetaria. Yo tengo por acá algunos datos de estas características. Les voy a leer solamente cuánto representa NML, porque es una suma bastante significativa con relación al resto de los tenedores. NML tiene una deuda reconocida, una sentencia monetaria, como aparece mencionada en los acuerdos, por 4.653 millones de dólares. El resto de las sentencias monetarias están entre los 400 millones y los 1.300 millones de dólares para los diferentes tenedores de deuda agrupados en el universo de los denominados holdouts. De modo tal que la estrategia de fondos buitres o de los tenedores de deuda que no habían ingresado en los canjes fue justamente esta: sostener sistemáticamente una política judicial orientada a rechazar cualquier tipo de acuerdo que la Argentina llevara adelante para lograr cerrar el capítulo del endeudamiento externo. Y acá entra la discusión sobre el par y paso. Par y paso no es solamente una
una regla vinculada a una forma de pago, o un acuerdo, o una oferta. Par y paso fundamentalmente es una cláusula que está en los contratos de aquella época y que tiene una característica muy significativa que no ha sido estudiada por mí, sino que ha sido estudiada por los principales abogados que en el mundo se dedican a la reestructuración de deuda externa, que no son más de 40 personas, que están nucleados en 2 o 3 estudios jurídicos en el mundo. ¿Qué dice par y paso? Es la pregunta que todos acá nos tenemos que hacer y que de alguna forma expresa el principal conflicto vinculado con el litigio de fondos buitres desde hace un tiempo a esta parte. Nadie sabe qué dice par y paso. Este es el punto. Ninguno de los abogados especializados en esta materia ha podido establecer una definición concreta, precisa y clara respecto de qué se entiende por par y paso. Hay un estudio que está a disposición, si ustedes quieren, yo a través de las autoridades que organizaron esta actividad se los puedo hacer llegar. Es un estudio en inglés que tiene un volumen importante de hojas donde se le pregunta a cada uno de estos abogados cuál es el origen, el sentido, la aplicación y los límites del par y paso. Ninguno de los abogados se ha puesto de acuerdo respecto a qué significa par y paso. Cada uno de los abogados dio una versión distinta sobre esto y explicó un origen distinto al concepto de par y paso. Lo cierto es que Griese usó par y paso, definió una interpretación con el único objetivo de someter a la República Argentina a un proceso de acuerdo con los holdouts. En un momento determinado de tiempo donde estaba vigente otra cláusula, que es la llamada cláusula Rufo, que es la cláusula que establece la obligación de mejorar las ofertas a quienes estaban dentro, a quienes acordaron dentro del canje del 2005-2010, en el caso de que los holdouts tuviesen una oferta de características más favorables. Esta cláusula venció, si la memoria no me falla, a principios del año, creo que en enero del 2015, de modo tal que en el interregno entre que la Corte de Segundo Circuito de los Estados Unidos resuelve el caso conjuntamente con el juez de instancia, Tomás Griesa, y que esto llega a la Corte, era crucial para los fondos buitres llegar a un acuerdo en ese momento que generara una mejor condición para su posición jurídica, y era crucial para la República Argentina tratar de forzar al máximo posible una situación de estiramiento de esos acuerdos hasta el vencimiento de la cláusula Rufo. Se cree, por otro lado, que vencida la cláusula Rufo desaparecen los riesgos de litigio para la República Argentina o en contra de la República Argentina. Y yo creo que no, por 2 razones. En primer lugar, porque la cláusula par y paso, que básicamente consiste en decir, según la interpretación de Griesa, que debe primar un principio de igualdad entre todas las partes, los que están dentro y los que están fuera del canje, de forma tal de que los que no ingresaron al canje deben tener un reconocimiento de similares características a las que estaban dentro del canje. Esto se debe reconocer la posibilidad de negociar de acuerdo a sus propias condiciones de tiempo, de plazo y de propia la estructura de los bonos que tenían bajo su tenencia, ha generado que justamente los holdouts planteen la necesidad de ingresar en este reclamo. El reconocimiento que se llevó a la Cámara de Diputados y ahora está en la Cámara de Senadores como parte de los acuerdos firmados entre la República Argentina y los diferentes tenedores, plantea la pregunta si una vez cerrado este acuerdo, con una sanción por parte del Congreso de la Nación de la emisión de los diferentes montos de deuda para pagar a los holdouts, no va a dar derecho a los hold-in a plantear reclamos que lo coloquen en situación similar o en una igual situación que los ahora denominados holdouts. Esto es, la dinámica de la cláusula par y paso es una dinámica circular que puede dar lugar a esto, que los holding planteen ahora que tienen derecho también a tener una igualdad de trato en iguales condiciones que los holdouts. Este es uno de los puntos que expresa la discusión respecto de por qué par y paso, que es una cláusula que ha sido interpretada de forma descabellada, puede todavía ser reinterpretado por los holding para obtener sentencias vinculadas a la diferencia entre el reconocimiento que ellos aceptaron en su momento y el reconocimiento que ahora aceptan los holdouts, que tiene características muy puntuales. Yo no recuerdo ahora las cifras concretas, pero básicamente en el 93 aceptó una quita que implicaba reconocer un tercio de la deuda,
y las deudas para los holdouts implican ganancias cercanas al 1500% de las deudas originales. Creo que por acá va la cuestión numérica. Pero hay un segundo punto vinculado a los riesgos legales que tienen que ver con el hecho de que el propio acuerdo con NML no descarta los riesgos legales. De hecho, hay una cláusula muy puntual, que yo les voy a leer, porque es bien interesante también, que marca que justamente NML se reserva los derechos de litigar. El punto 6 del acuerdo firmado entre la República Argentina y NML dice lo siguiente: independientemente de cualquier otra disposición en el presente acuerdo, nada aquí impedirá o limitará la capacidad de las partes demandantes de litigar para salvaguardar su posición legal. Esto es, el propio acuerdo firmado entre la República Argentina y NML tiene una cláusula que expresamente resguarda la posibilidad legal de iniciar litigios contra la República Argentina. El resto de las cláusulas también tienen características o cláusulas que no son idénticas a esta, porque indudablemente, y yo he leído la mayoría de los acuerdos arribados con los tenedores de deuda, y el más beneficioso siempre es el de NML, esto es muy clarito, muy contundente, pero todos los tenedores tienen cláusulas que de una u otra manera les permiten reservarse algún grado de incidencia para accionar legalmente en el caso de que las condiciones del acuerdo no se cumplan tal cual han sido pactadas originalmente. Entonces, la Argentina tiene riesgos legales. Es cierto que el estudio jurídico en los Estados Unidos ha dicho que los riesgos legales son bajos, pero ha marcado los riesgos legales. Cuando esto acá debe haber una gran cantidad de abogados, cuando los abogados discutimos respecto del el diagnóstico legal de un caso, o tenemos que analizar una determinada situación respecto del punto de vista del derecho, sabemos perfectamente que no podemos aseverar tajantemente que algo no ocurra. Justamente la gran fortaleza del derecho en la República Argentina y en el mundo es la capacidad creativa para poder salvaguardar lo que se entienda como el interés jurídicamente protegido de quien tenga derecho a reclamar. Con lo cual, difícilmente la República Argentina esté exento de algún riesgo legal. Esto no quiere decir que el riesgo legal se transforme en una acción legal concreta contra la República Argentina. Puede acontecer o no. Los riesgos existen y el propio estudio en los Estados Unidos lo ha marcado, y el Procurador del Tesoro también ha tenido que no decirlo directamente, pero sí reconocerlo indirectamente a través de lo que ha sostenido este estudio. Déjenme decirles que uno de los abogados más importantes en el mundo sobre estos temas forma parte del estudio Clichy-Gottlieb, que es el abogado Lee Buchheit. Lee Buchheit estuvo el año pasado en la República Argentina, y entre una de las cosas más contundentes que dijo, yo no lo olvido más, fue lo siguiente. Dijo: el conflicto con los fondos buitres es un conflicto que es asimilable a quitarse un tatuaje del cuerpo. Quitarse un tatuaje del cuerpo puede tomar entre 10 y 20 años. Este conflicto puede tomar entre 10 y 20 años. ¿Esto se puede cumplir o no? Lo cierto es que es una aseveración dicha por uno de los abogados que más conoce de reestructuración de deudas desde el punto de vista legal en el mundo, y no me parece un dato menor si uno tiene en cuenta el contenido propio de las cláusulas de los convenios y la descabellada interpretación de la regla de pari passu en la República Argentina. Pero hay otras cuestiones que también tienen que ver con el mundo del derecho y que hacen a la aplicación concreta en un caso de un gran aforismo del derecho comercial y civil, por supuesto, que todos conocemos, y es el principio de que quien paga mal, paga dos veces. Y esto es algo que para todos los que estamos aquí es más que claro. Quien paga mal en el mundo del derecho, paga dos veces. La pregunta acá tiene que ver con quiénes son los holdouts, quiénes son los Me Too y quiénes son los que están detrás de los acuerdos firmados con los bonistas italianos. No sabemos. No sabemos, y esto no se va a saber por varias razones. En primer lugar, porque las estructuras jurídicas que llevan adelante los litigios son en casi todos los casos fondos de inversión o sociedades cuyos beneficiarios finales no son conocidos dentro del proceso y tampoco, por lo tanto, para la República Argentina.
Muchos tenedores están constituidos bajo formas societarias que implica que su constitución jurídica permite ocultar el beneficiario final de estos fondos. Entonces, esto que si uno diera vuelta a esta película y nos sentáramos a hablar acá sobre el lavado de dinero, y diría, bueno, son vehículos para lavar dinero, son vehículos para evadir impuestos. Bueno, esta discusión yo no la quiero plantear acá porque creo que no es el caso, pero son las mismas estructuras jurídicas utilizadas en este caso para exigir el pago de los bonos. ¿Quién está detrás de NML Capital? No lo sabemos. ¿Quién está detrás de los MeToo? No lo sabemos. ¿Están detrás de los MeToo los holdouts que cobraron como holdouts y cobran nuevamente como MeToo? No lo sabemos. Con lo cual, quien paga mal, paga dos veces. Y además hay una cuestión adicional a esto. La República Argentina tiene mucha historia y mucho conocimiento respecto a cómo en los procesos judiciales por quiebras no se verifican las acreencias. Si uno va y toma al azar cualquier proceso de quiebra en la República Argentina y se pregunta ¿quiénes son los acreedores? Una simple declaración basta para que un crédito pueda quedar verificado, un crédito en el marco de una quiebra. En este proceso, NML Capital y todos los procesos que están anidados en el segundo circuito de la justicia norteamericana, tampoco se sabe quiénes son, porque las certificaciones de las deudas se han presentado, sobre todo en el caso de los MeToo, con una simple declaración jurada presentada y labrada en el expediente. Con lo cual, esta cosa que también decían recién con una lucidez extrema Daniel Marx, pagar $1.000 millones por una creencia no verificada genuinamente es un costo muy alto para un país. Yo planteo estas cuestiones porque me parece que son temas que tienen que ver con la construcción jurídica o los problemas jurídicos que están vinculados con este caso. Los bonistas italianos estaban agrupados en tres canales litigiosos, 3 juicios presentados ante el CIADI. Dos de esos juicios, el año pasado, allá por el mes de noviembre o diciembre, fueron cerrados porque el Tribunal del CIADI, de acuerdo al reglamento de funcionamiento, entendió que si ninguna de las partes pagaba los costos del laudo, el laudo se cerraba. Ninguna de las partes pagó, la República Argentina no pagó porque no reconocía la jurisdicción del CIADI, los reclamantes no pagaron tampoco pretendiendo que pagara la Argentina, el responsable del laudo dijo, italianos, argentinos, el laudo se cierra. Se cerró el laudo, se cerraron 2 laudos. Un tercer laudo quedó abierto porque se estaba produciendo prueba dentro de él. Y el acuerdo que Argentina firmó con los italianos, a través de un representante de una organización que nuclea a los italianos, se enmarcó o se inscribió dentro de este tercer laudo que sí estaba activo. Pero incluyó a los tenedores del laudo activo más los tenedores de los otros 2 laudos, que en realidad cuyas deudas habían fenecido. Yo no voy a decir mucho más que esto, ustedes están aquí y saben perfectamente de que si el litigio se cerró, discutiremos después si una deuda natural hay que pagarla, si es ético o no es ético, si moralmente corresponde pagarla, pero lo cierto es que en el marco de la instancia o el instrumento construido y diseñado en el mundo de las relaciones internacionales para reclamar un acuerdo, ese laudo había sido cerrado. ¿Es inteligente que la Argentina pague? Creo yo que en este contexto no. Por lo menos con relación al caso de los bonistas italianos. Me falta poquito. Bueno, esto con relación a algunas de las principales dimensiones jurídicas de este caso. Ahora, aquí hay algunas dimensiones políticas que yo creo que vale la pena que nosotros discutamos en 2 planos. El primer plano es el plano democrático. La República Argentina tiene que aceptar que un juez de una jurisdicción X, y yo no quiero con esto rebajar la jerarquía de un juez de distrito, porque no me interesa a mí hacerlo, pero sí el hecho de que un juez del exterior le imponga como condición a la República Argentina, cuyo Congreso es soberano, que la forma de negociar tiene que ser aceptar la derogación de leyes dictadas soberanamente por el Congreso. Y ese es un punto que marca los vínculos, que yo creo que son fundamentales, porque lo que estamos discutiendo en la Argentina es siempre lo mismo, es los vínculos entre las finanzas y la democracia, la discusión
más profunda que hay aquí es esta, es cómo las finanzas doblegan a la democracia detrás de grandes relatos respecto de el déficit de la República Argentina, los problemas de pago, los problemas de los intereses soberanos, o de los intereses financieros, etc. El primer punto entonces es este: la República Argentina ha sido sometida a una extorsión llevada adelante por un conjunto de tenedores extranjeros, y con la complacencia de un juez que ha dicho la Argentina tiene que negociar, y el acuerdo negociado tiene que incluir la derogación de 2 leyes dictadas por el Parlamento. El Parlamento toma este dato, lo acepta como un dato de la realidad, no lo cuestiona ni moral, ni política, ni soberanamente. Creo que este es el problema más profundo que hay de fondo en esta cuestión, y es el grado de soberanía de nuestro Parlamento, que acepta sin ningún tipo de discusión y con un voto mayoritario una extorsión lisa y llana de intereses financieros concentrados en el exterior. Esta creo yo es la discusión más profunda. El segundo nivel de esta discusión tiene que ver con que la Argentina había logrado por primera vez en el mundo alcanzar acuerdos en el marco de la ONU para fijar reglas claras sobre cómo resolver litigios de reestructuración de deuda que le han costado a los principales países pobres del mundo costos económicos, costos sociales, costos culturales y costos financieros enormes. Básicamente, costos que implican afectaciones a derechos humanos. Y estos acuerdos lo que rompen fundamentalmente son estos principios de la ONU, de equidad, de solidaridad, de respeto al desarrollo económico de un país, y además rompen una ley dictada por el Parlamento que declara de orden público estos principios. Con lo cual estamos negociando sin tener en cuenta el rol de la República Argentina en el concierto de naciones, que es un rol que tiene que contribuir a la paz y a la solidaridad internacional. Y esto es un punto muy importante si uno tiene en cuenta los problemas de la deuda en Puerto Rico, en Jamaica, en Haití, en Grecia y otros países del mundo que están atravesando una situación similar a esta. Con lo cual, y con esto cierro, creo yo que el acuerdo tiene problemas jurídicos, hay problemas políticos y hay problemas morales que ameritan un replanteo de esta cuestión desde el punto de vista de los vínculos que en la República Argentina y que en el mundo se están planteando respecto del rol de la democracia y las finanzas. Estos dos universos de problemas son dos universos que no están hasta ahora pensados en su grado de complejidad, y lo que ha pasado a lo largo de la historia es que finalmente las finanzas definen las reglas jurídicas o las reglas de juridicidad sobre la democracia. Lo que no podemos permitir, y tenemos que darnos la posibilidad de debatir en esta casa de estudios, es qué sentido tiene una democracia si las finanzas le ponen el coto y le ponen los principios de su juridicidad. Hasta aquí mi presentación y luego dejo abierta